Todo empezó cuando yo emigré de Argentina para aquí con unos 21 años aproximadamente, que me vine sola, sin familia, sin ese vínculo más íntimo, y donde me encontré con situaciones totalmente adversas para poder aquí subsistir y desarrollarme, hasta tal punto que he tenido la cuestión y la ocasión de estar durmiendo debajo de un puente durante 3 noches, porque en esa situación ni tenía papeles, ni tenía recursos económicos, ni conocía a las personas aquí en España para poder denunciar con la persona con la que estaba en conflicto, y eso me llevó, pues bueno, ya a tener mis primeras experiencias donde realmente pues me empezó a probar la vida con esas experiencias vivenciadas. Evidentemente llegó un momento dado que esa relación se rompió. Sin embargo, fue a causa de que yo también un día fui al cine, sin más, con mi pasaje, que ya estaba predispuesta para volverme a Argentina, porque realmente se me acababan los recursos, los papeles tampoco salían, el dinero tampoco era fluido. Y ahí entró una vez un chico y apenas lo vi sentí una energía tan fuerte que llegué a decir: este es el hombre de mi vida. Y claro, cuando se acaba la película, uno se va por una puerta, el otro se va por la otra, y desde luego ni sabía ni cómo se llamaba, ni dónde vivía, si estaba casado, si tenía pareja, nada. Entonces estuve 2 meses y medio buscándolo por todo el pueblo, hasta que se imaginan que sí, un día lo encontré en el gimnasio. Cuando yo bajaba las escaleras, él subía. Desde luego dije: la vida me está dando otra oportunidad para poder aprovecharla, y entonces fui, lo encaré, le pedí una cita, evidentemente se impactó, y a partir de ahí empezó una historia de amor. ¿Qué pasa? Yo ya llevaba un desarraigo, yo ya llevaba una historia que a mí me marcó desde muy pequeña. Yo crecí en un contexto donde mis padres y mi familia evidentemente quisieron darme lo mejor posible. Sin embargo, la manera y las formas que tenían a veces de demostrar esos sentimientos y ese querer, pues quizás a veces eran las más destructivas. Cuando uno tiene la historia, como por ejemplo que me ha pasado a mí, una historia realmente donde hay situaciones destructivas, donde creces en un ámbito donde hay heridas emocionales de la infancia, donde hay toxicidad, donde a veces la manera de demostrar tus progenitores que lo hacen lo mejor que pueden, lo hacen de una manera totalmente desfavorable, destructiva, todo eso se va acumulando, el cuerpo lo va acumulando. Y llegó un momento dado que mi cuerpo explotó en un viaje a Egipto de vacaciones. Me desmayé dentro del avión, se me durmieron las manos, la lengua y las piernas, porque realmente eran 28 años de tantas adversidades, de tantas situaciones, que realmente mi cuerpo dijo: hasta aquí. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahí es cuando tuve el primer contacto interno mío de escucharme decir: aquí está pasando algo, el cuerpo me está avisando, me está diciendo algo. Y ahí empecé a solicitar ayuda por primera vez en el año 2008. Si bien luego con los años fui tratándome de una manera más intermitente, mi gran renacer fue el día que mi exmarido pues decidió cortar con la relación. Ahí es como que sentí que me moría en vida, porque ni tenía autoestima, ni tenía recursos, estaba totalmente perdida, seguía con heridas emocionales de la infancia, estaba totalmente intoxicada por toda mi historia, por todo lo que yo venía cargando. De hecho, yo, como lo comenté antes, dormí en la calle 3 noches por falta de recursos, y a partir de ahí pues empecé un contacto con el crecimiento personal y seguía repitiendo patrones, me seguían apareciendo personas similares, circunstancias similares, sin embargo que yo tenía el foco afuera en vez de tenerlo adentro. Hasta que en el año 2015, con una de las últimas parejas formales que puedo decir que tuve, fue una relación tan desagradable, desajustada, una relación tan tóxica, que ahí es cuando tomé responsabilidad personal y dije: vale, ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando conmigo? Porque para nada puede ser que todas estas personas estén repitiendo el mismo patrón. Y ahí es cuando empecé mi gran camino de crecimiento personal con mi psicóloga, que estuve acompañada durante 8 años. Ahí es donde tuve responsabilidad personal, responsabilidad afectiva, ahí es donde me hice cargo de mis emociones,
donde me hice cargo de mis heridas, donde fui al sistema de creencias para poder detectar todo lo que venía heredando, lo que venía arrastrando, que para nada era mío, donde invertí sacrificio, constancia y dinero. Salvo que gracias a todo eso yo pude empezar a transformar. De hecho, esas personas, mi ex marido, que tengo una buena relación con él, cuando ha visto también, y estas personas que ven toda esta evolución que he hecho, realmente es la prueba evidenciada que realmente el cambio que hice en mí, la transformación que hice en mí, es de raíz, genuina y real. Entonces eso me despertó el interés de, bueno, de que si todo esto que estoy haciendo para mí me ha permitido salir adelante, me ha permitido transformarme, me ha permitido construir una autoestima, me ha permitido la compasión, el perdón, todo esto, quería empezar a formarme y entonces empecé la diplomatura en educación emocional, sacarme el certificado de PNL, de mindfulness, experta en inteligencia emocional, hice coaching, terapeuta, estudio la biología de la palabra. Me aislé durante 2 años aproximadamente de cualquier distracción, ya sea ocio, salidas, quedadas, vínculos sentimentales, para poder investigar y decir qué es lo que le está pasando a la sociedad. ¿Cómo puede ser que haya tantísimos libros y libros e información y la mayoría de las personas estén y sigan atrapadas en autoestimas deterioradas, en conflictos familiares, en heridas emocionales, en dependencia emocional, en ansiedades, en depresiones? Eso van a suicidio y puede dar con la clave. Y la clave es que la información, los conocimientos, de ningún modo producen ningún cambio ni transformación. Para que realmente se produzca un cambio, una transformación, se precisa hacer un ejercicio, ejercitar, practicar, para que eso lo complemente. Si tú vas a una máquina de un gimnasio a leer, bueno, esta máquina sirve para, la lees, la información sirve para trabajar los bíceps, los tríceps, y te vas. Los bíceps y los tríceps por sí solos de ningún modo van a tener ningún cambio. Entonces por eso he creado el primer gimnasio de crecimiento personal. He podido recopilar todo aquello que primero lo experimenté en mí como un conejito de India, primero pasó por mi propia experiencia vivenciada y todo aquello que a mí me sirvió, me fue útil, favorable, de transformación. Todos los ejercicios, las herramientas, los recursos, las estrategias, la parte psicológica, terapéutica, lo junté todo en un libro. Un libro que tiene una historia muy especial. Este libro lo han adquirido muchas personas y también me gustaría confesar que aquellas personas han acabado acudiendo a mí porque realmente este libro es totalmente para entrenar todo el interior, todas tus áreas equilibradamente. El sistema de creencias, los pensamientos, las palabras, el sistema emocional y luego la conciencia corporal. Entonces, gracias a mi acompañamiento en mi gimnasio de crecimiento personal, puedo ir a ese trasfondo, puedo indagar, puedo hurgar, puedo ahondar mucho más en la persona para que evite quedarse en esa superficie, en esa punta del iceberg. Porque en muchas ocasiones por falta de autoconocimiento o porque tienen creencias disfuncionales, pues de ningún modo llegan por sí solas a poder desarrollarse y poder experimentar y aprovechar el libro lo mejor posible. Sí, te agradezco la pregunta porque realmente han sido varios y al principio eso confieso que me llegó a abrumar el impacto tan eficaz y favorable en tan breve tiempo de personas que acudieron a mí sin autoestima, con trastornos del sueño, con ansiedad, con depresiones, con fármacos y con pastillas, o incluso el caso de una persona con esclerosis múltiple que estaba sentenciada a una silla de ruedas. Literalmente le dijeron que iba a acabar una silla de ruedas y precisaba movilizarse con un bastón, con una muleta, y después de 3 meses en mi gimnasio y con el acompañamiento terapéutico, a los 3 meses ya caminaba sola, sin muletas y viaja sola en transporte público. Se ha ido desde Huesca a Madrid, a Barcelona. De hecho, me ha venido a dar la sorpresa en mi propia presentación, ella sola. Viajaba por primera vez desde su pueblo, desde Monzón a Barcelona, para venir a darme la sorpresa. Entonces, claro, casos como este o personas, el otro día recibí el testimonio que lo quiero publicar, tan solo en 2 sesiones de terapia,
¿Qué pasa? Que mi metodología es muy impactante. Yo me atrevo donde otros profesionales de ningún modo se atreven. Yo voy a tocarle las heridas, yo voy a incomodarles, yo voy a realmente enseñarles dónde tienen el conflicto, dónde tienen el bloqueo, dónde tienen ese sistema de creencias que realmente les están limitando. Y gracias a esa conciencia, gracias a ese impacto, gracias a esas resistencias y que en muchas ocasiones me sacan esos egos disfuncionales, es lo que les permite poder situarse y decir, vale, lo que te acaba de pasar es lo que realmente llevas adentro. Entonces, gracias a yo poder hacerles ese reflejo, ese espejo, es lo que se permiten luego abrirse, flexibilizarse, hacer una neuroplasticidad y de esta manera poder empezar a hacer transformaciones y cambios mentales, porque cuando cambia la mente, automáticamente cambian las emociones, cambian las acciones y por ende te cambian los resultados. ¿Cuál es tu misión de vida, Laura? Bien, te agradezco la pregunta porque hay una gran diferencia entre propósito de vida y misión de vida. El propósito de vida está enfocado más hacia nuestro interior, es decir, nos vamos a pasar toda la vida pudiendo descubrir todo ese sistema de creencias que ya están integradas y programadas. Entonces se precisa desprogramar todo ese sistema de creencias heredadas para poder acercarse lo máximo posible a esa esencia, a ese nacimiento. En cambio, la misión de vida está relacionada más en el para qué estamos aquí. Entonces, con todo este crecimiento personal, con toda esta transformación que hice genuina y de raíz, me di cuenta el para qué estaba aquí. Gracias a todo lo que yo había alcanzado, logrado, transformado, me di cuenta que era lo que quería otorgar, regalarle a la sociedad. Era lo que quería contribuir, todo aquello que a mí me ayudó, me sirvió, me fue eficaz, me fue favorable para sostenerlo en el tiempo y realmente sea genuino, empecé a encontrar mi misión de vida. Y claro, al principio lo hacía con mis personas más allegadas, mis vínculos, mis conocidos o incluso mis familiares, mis amigos, lo hacía de una manera altruista. Sin embargo, ya impactaban los resultados en ellos, ya realmente había la posibilidad donde yo le podía aportar ese acompañamiento más de crecimiento personal, de escucha activa, terapéutico, como ya lo había experimentado yo, además del conocimiento, tenía el autoconocimiento y la experiencia vivenciada. Pues literalmente de un despertar. Un día me desperté, fue una mañana de abril del año 2021, donde dije, ¡ah! Pues voy a escribir un libro. Voy a volcar todo eso que a mí me ayudó, investigué, me formé, practiqué, ejercité todas las herramientas, recursos, empecé a recopilar todos los programas, todos los apuntes, todas las cosas y entonces empecé a construir, empecé a volcar todo aquello que a mí me había servido. Dije, voy a crear un libro de práctica, un libro de ejercicio, que es lo que se precisa para poder hacer un cambio real y genuino de transformación. Entonces ahí empecé a escribirlo. Y una mañana cuando estaba, me acuerdo muy bien, en el ejercicio 6 de la fase 1, estaba haciendo ahí la construcción del ejercicio, ahí es cuando dije, wow, qué desperdicio que para nada esté yo al lado de esta persona acompañándola a hacerlo, porque de ningún modo por sí sola va a poder llegar al fondo del trasfondo del ejercicio, se va a quedar en esa punta de iceberg. Y entonces es cuando dije, wow, ya tengo entonces mi programa para mi gimnasio de crecimiento personal. En su día era una idea física. La pandemia fue en el 2021, lo que me permitió hacerlo es poder hacerlo virtual y gracias a ello ahora me pude expandir. Entonces, ¿qué pasaba? Que para poder publicar el libro yo estaba todavía en pleno crecimiento. Mi gimnasio lo empecé con 42 euros en la cuenta, ni más ni menos. Yo sabía que iba a ser un éxito. Ahora para nada sabía el cómo. Entonces mi padre de Argentina fue el que me acompañó económicamente para poder ayudarme y poder publicar el libro, hacer la autopublicación. Entonces, el día que me llega el libro a casa, el libro que me llegan esos primeros ejemplares, es el día que mi padre muere. Entonces mi padre de ningún modo llegó a ver el libro real. Lo que entendí es que ahora mi padre se transformó y ahora ese manual de vida es mucho más especial porque mi padre ahora está su energía y su amor en cada ejemplar.